Muy buenos días, aquí estamos nuevamente para continuar con el conocimiento sagrado de las Escrituras, porque es muy bueno de que nosotros despertemos en la luz para que salgamos del pecado de las tinieblas, ya que eso es lo que nos tiene atrapados en este mundo, porque hemos aprendido a amar a dos señores, no a uno. Por eso no hemos adelantado el conocimiento en nosotros mismos. Porque todo aquel que ama a dos señores, a uno ama y al otro desprecia. Al otro ama y al otro aborrece. Nosotros debemos de aprender de unificar nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Tener un centro permanente de conciencia que nos ayude a servir a un solo Dios, para salir al encuentro de nosotros y al encuentro de Dios. Porque sabrás de que tú eres la imagen de Dios y el templo y morada del Dios vivo. Que no se nos olvide, porque nosotros debemos de ser amadores del Espíritu y vivir bajo la ley del Espíritu y cumplir la ley en la carne para poder vivir por gracia. En nuestra vida, en el camino del Señor. Ahora vamos a hablar un poco de Romanos, del capítulo 8, del versículo 1 al 5. Vamos a empezar a leer esta gran información que está escrita acá en la Sagrada Escritura. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, óiganlo bien, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Versículo 2. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Oigan esta información, lo que dice el versículo 3, que es muy bonita. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Así es como nos enseña la Sagrada Escritura. El que anda conforme a la carne piensa conforme a la carne, y el que anda en el Espíritu piensa conforme al Espíritu. Así es como tenemos que ubicarnos nosotros
a servir un solo Señor, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 6, por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Oigan todo este mensaje para que nosotros reflexionemos y hagamos conciencia de nosotros. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que es Espíritu de Dios, mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así dice el versículo 9 del capítulo 8 de Romanos. Por lo tanto les diré, aprendamos a vivir la unidad para que nosotros sirvamos al Espíritu y vivamos en la carne. Porque el que sirve al Espíritu, la carne es el templo y morada del Dios vivo. Y es la representación, su imagen, para que nosotros vivamos en Dios y para Dios. Así dice la Sagrada Escritura, y nosotros tenemos que apegarnos a ella.